Buenas noches. Seguimos fortaleciendo la familia y deberíamos evaluarnos cómo andamos. La Biblia dice que si andamos en el Espíritu y no satisfacemos los deseos de la carne, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis. Carne, como lo describe la Biblia, es un lugar de residencia de todo aquello que vive en una persona y que está en oposición de Dios y su voluntad. Nuestro ego es como un centro de mando que envía innumerables señales y acciones que giran en amparo y protección de uno mismo, con el fin de recibir honra, favor, exaltación a expensas de los demás. Ese es el deseo de la carne, que absolutamente no tiene fin en sus exigencias y pretensiones. Por regla general podemos dominar esto en un cierto grado. En cualquier caso, que no pase los límites y ya no siga siendo de beneficio para nuestro ego. Tú y yo como seres humanos estamos sujetos a los poderes de la carne. Por esta razón, cuando las características negativas que hemos heredado generación tras generación se presentan, oímos, solo somos humanos. Sin embargo, Pablo describe que si andamos en el Espíritu ya no necesitamos satisfacer esos deseos. Por eso es importante empezar a mirar en qué estamos andando. ¿Y quién es el Espíritu Santo? ¿Te has preguntado alguna vez? ¿Lo has investigado? Por eso es que debemos empezar a mirar. Porque parecería que todos aquellos que reciben el Espíritu solo quieren vivir en Él y disfrutar como un niño que solo quiere jugar. Pero el Espíritu Santo no es un juguete. Es una ayuda para todo aquel que quiere obtener resultados en su vida cristiana. Este Espíritu Santo tiene todas las buenas cualidades que te puedas imaginar. Te da la fuerza para soportar las mayores cargas y aflicciones. Te da la guía. Él conoce el camino que Jesús anduvo cuando estuvo en la tierra. Este es el camino que te aleja de todas las cosas dañinas, negativas, que te conducen a aquello que es útil y bueno para tu prójimo y que te llena de alegría y satisfacción para ser completamente feliz. Y cuando tú eres completamente feliz, todo al alrededor lo nota. Muchos creyentes se la pasan sin entender la necesidad de la obra del Espíritu Santo en sus vidas. Sin el Espíritu Santo es imposible que nuestra vida sea agradable delante de Dios, pues gracias a Él tenemos el poder para resistir el pecado y obedecer a Dios. Él es quien nos ayuda a interpretar la Biblia y nos capacita para tener comunión con nuestro Padre Celestial. Sin Él, nadie puede tener una vida cristiana fructífera. Aunque hayamos llegado a ser nuevas criaturas, los deseos de la carne siguen jalando, estando presentes. Nuestra tendencia a pecar o rebelarnos contra la voluntad de Dios siempre está presente. Por eso al andar en el Espíritu, usted y yo tendremos poder para vencer esas tentaciones, esas tendencias y disfrutar en plenitud la vida cristiana. Cuando nosotros miramos en la Biblia, el Espíritu Santo junto con Dios Padre y Dios Hijo es miembro de la Trinidad. Génesis 1:2 y Génesis 1:26 podemos mirarlo en la Biblia porque también estuvo presente en la creación del mundo y al mismo tiempo posee todos los atributos de una persona. Tiene su personalidad, su voluntad y emociones. No es una fuerza impersonal. ¿Tú te has preguntado alguna vez cuál es la función, cuál es la labor en la vida del creyente? ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Y podrías ir a Juan 14:26. Una de las funciones principales es enseñar. Y entonces Él a cada uno de los creyentes nos enseña, nos recuerda todo lo que hemos aprendido. Es decir, que nos está enseñando la verdad que el mismo Cristo nos diera a conocer en los evangelios. Y trae a nuestra memoria pasajes y versículos que contienen la verdad bíblica. Pero también el Espíritu Santo da testimonio, Juan 15:26. Ahora, cuando dice que da testimonio, Él da testimonio de Cristo y no de sí mismo.
Él nos revela nuestra necesidad de Cristo y nos indica cómo podemos depender del Señor en nuestro caminar diario, a cada instante, ante cualquier actividad, ante cualquier decisión. Pero también tiene la función de convencer. Juan 16, 8, 11. Y entonces es el que convence al mundo del pecado, de justicia, de juicio. Si alguno cree que puede ser salvo por sus propios esfuerzos y decisiones, pues Él es quien llama la atención acerca de nuestra necesidad de estar conscientes, plenamente convencidos de que somos pecadores y que nadie puede ser libre de sus pecados si no acepta que solamente podrá ser salvo al aceptar a Cristo. Porque Cristo tomó su lugar en la cruz. Pero también cuando vamos a Juan 16, 13, encontramos que el Espíritu Santo nos guía. Y lo que tenemos que aprender es que Él nos guía a toda verdad. Cristo lo enseñó en varias ocasiones. Y es algo vital para el creyente. Juan 14, 6. Sino porque Él mismo afirmó ser el camino y la verdad y la vida y que nadie viene al Padre sino por Él. Entonces el Espíritu Santo es el que nos lleva a ese camino, a esa verdad, a esa vida. Y estamos hablando que nos lleva a Cristo. Pero también en Romanos 8:11 encontramos que el Espíritu Santo, otra de las funciones es morar en nosotros. Desde el momento que tú y yo somos salvos, Él empieza a morar en el corazón de cada creyente. Y ese morar nos ayuda a que, como dice Romanos 8:14, Él nos guía a cada paso, que nos ayude a descubrir los planes del Padre para nosotros. Nos mantiene en la senda de la rectitud y es el que nos lleva de su mano para ser dignos representantes de nuestra familia espiritual. Pero también otra función que tiene la encontramos en Romanos 8:16 y es de asegurarnos de que hemos sido salvos. Y entonces Él nos ratifica esta seguridad. Esa seguridad que está basada en que hemos llegado a ser hijos de Dios. Y que Él lo declara con gozo y satisfacción. Que tú y yo somos hijos de Dios. Y cuando vamos a Hechos 1, 7, 8 encontramos que el Espíritu Santo nos habilita para llevar a cabo la tarea de evangelización. Los primeros discípulos tuvieron que esperar antes de poder contribuir a esta magna tarea. Habían andado con el Señor Jesús, pero el Señor les dijo que tenían que esperar que viniera el Espíritu Santo sobre ellos. Y también siempre se ha resaltado, y lo podemos encontrar en Efesios 1, 13, 14, de que otra de las funciones del Espíritu Santo es sellarnos eternamente como sus herederos legítimos. Él nos pone esa marca indeleble de que hemos sido adoptados por el reino de Dios. Y es así como de esa manera garantiza que seremos suyos hasta el día de la redención, para alabanza y gloria de su gracia. No para que tú te jactes de ser privilegiado, no. Es para darle gloria al Señor. Deja de pensar que tú tienes una posición privilegiada. Tú y yo somos sellados para glorificar y alabar el nombre del Señor. Por eso cuando nos preguntamos y nos evaluamos el andar en el Espíritu Santo, pues eso implica que debemos vivir a cada momento dependiendo de Él. Tú y yo debemos ser sensibles a su voz para dirigirnos y obedientes a sus indicaciones. Por lo tanto, es el que nos ayuda a vivir agradando a Dios. Pues cuando tú vives en sumisión al Espíritu Santo es compartir su labor. Es estar dentro del propósito principal. Porque uno de los propósitos es que la vida de Cristo viva en cada uno de nosotros. Eso es por medio del Espíritu Santo. Porque el Espíritu
conoce todas las cosas, incluyendo el futuro y sus indicaciones iniciales. Siempre servirán para beneficiarnos, siempre son de bendición, siempre son de guía, siempre son de buen camino. Por eso el propósito de Dios para cada uno de sus hijos es que nos rindamos al reinado y gobierno del Espíritu Santo. Ahora, ten presente que si Él vive en cada uno de nosotros, debemos dejarlo que Él dirija. Y entonces ya estamos mirando Hechos 16. Cuando tú vas a Hechos 16 es uno de los mejores ejemplos de lo que significa andar en el Espíritu Santo. Y entonces lo primero que debemos entender en andar en el Espíritu Santo es tener una dirección. Cuando tú andas en el Espíritu, pues increíblemente Él te detalla, Él te lleva a decisiones sin duda, sin oscuridad, sin nubosidad. Él provee las instrucciones absolutamente claras y detalladas a quienes andan con Él. Cuando vamos al Nuevo Evangelio, al Nuevo Testamento, encontramos los primeros cristianos fueron dirigidos por el Espíritu en cada decisión, cada movimiento, cada acción. Y qué hermoso lo que decía Cristo siempre: el que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu tiene que decir. Cuando nosotros miramos Pablo, Silas, Timoteo, cada uno de ellos estuvo lleno del Espíritu Santo y anduvieron diariamente en el Espíritu. Y leyéndolo en el capítulo 16, estos hombres nos muestran que podemos esperar en ese andar. Pablo había elegido a Silas y a Timoteo para ir con él a lo largo de las iglesias, para establecerlas. Estamos caminando sobre Hechos 16, 5, 6. Ellos no fueron enviados por el Espíritu Santo. Hechos 16, 9. Es cosa buena que el Espíritu no le dijera a Pablo la historia entera de esta visión. El hombre que lo llamaba era un carcelario, pidiéndole venir a pasar una noche encerrado en las paredes de su prisión. Pero si tú vas a Hechos 8, 26, 40, Dios está usando a Felipe poderosamente para dirigir un avivamiento en Samaria. Felipe después fue llevado a su próxima misión de predicación. Y si tú sigues caminando en Hechos 10, 19, 22 o en Hechos 11, 12, Pedro dijo: el Espíritu me dijo que lo hiciera. Por lo tanto, como vemos, la iglesia primitiva nunca envió a trabajadores o misioneros a menos que el Espíritu Santo los eligiera y los ordenara. Hechos 13, 2, 4. El Espíritu Santo hablaba claramente en reuniones de oración, nombrando a los que eran verdaderamente ungidos de Dios. Créeme que si le pides al Espíritu Santo, Él te dirá lo que necesitas saber, incluyendo a dónde y cuándo ir. Juan 16, 13. El andar en el Espíritu Santo se trata de... No es que en un momento dado yo veo que bajan escarchas y todas esas cosas. No es emoción. Es vivir realmente. Y la segunda parte es de nunca ser intimidado. Y esa es una de las funciones hermosas y esa es una de las cosas que demuestra que estamos andando en el Espíritu Santo. Y es que ni tú ni yo podemos ser intimidados, acosados por nada ni por nadie. Esos ataques espirituales, cuando tú andas en el Espíritu constantemente, podemos ser acosados por poderes demoníacos. Pero no podremos ser intimidados por ningún poder demoníaco en ningún lugar, ni en ningún tiempo. Cuando nosotros vemos Hechos 13, 6, 12, Pablo fue acosado continuamente. Bar Jesús significa hijo de Jesús o ángel de luz. Y si andamos por Hechos 16, 16, 18, no es suficiente ser afligido por los intentos del enemigo de acusarle. ¿Por cuánto tiempo dejará el enemigo, lo siga inquietando, poniéndole tristeza innecesaria, obstruyéndole su trabajo, poniéndole estrés y tantas otras cosas que siempre va poniendo en el caminar?
Creo que ya aguantamos demasiado. Creo que ya el enemigo ha jugado bastante. Creo que llegó la hora en que debemos pararnos en el poder del Espíritu Santo y decir suficiente hasta aquí. Hoy por la autoridad impartida por Cristo yo te mando que te vayas en el nombre de Jesús. Sales de mi vida, sales de mi casa. Tenemos la autoridad para hacerlo. Pero también andar en el Espíritu es estar libre de preocupaciones. No importa lo que suceda. Porque cuando tú tomas la autoridad y el mandato impartido por Cristo de sacar a los demonios, de cortar todas esas cosas, ese lazo, pues esa autoridad vendrá con todo poder. Ahora el enemigo te traerá toda clase de problemas, toda clase de crisis. Hechos 16, 25, 26. El enemigo tratará de traerte la tentación más terrible que hayas experimentado, porque él quiere sofocarte, quiere llevarte a la culpabilidad, a la condenación, a esa tensión propia. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Pues es el tiempo de levantarte en el Espíritu, quitar sus ojos de las circunstancias y cautiverio. ¿Qué es lo que ha pasado en todo este tiempo que hemos vivido? Que la gente ha tratado de resolver las cosas por su cuenta. ¿Y qué tal si en lugar de estar andando en tus fuerzas, comienzas a alabar, comienzas a confiar en Dios? Cántale, órale, háblale, exáltale. Y Él se encargará de la liberación. Por eso, empecemos a mirar si realmente estamos andando en el Espíritu. Y cuando andamos en el Espíritu, nunca más temeremos a los hombres. Hechos 16, 35, 40. Pablo los hizo temblar. Dios no quiere que se esconda de hombres que han sido la herramienta del enemigo para acusarle. Él quiere que experimente liberación con su cabeza en alto. Y qué hermoso cuando uno va caminando y se encuentra a esas personas y las puede mirar de frente. Qué rico cuando uno las puede saludar y la persona ni siquiera es capaz de sostener la mirada. Acuérdate, el Señor quiere prepararte mesa en presencia de tus enemigos, de tus angustiadores. Entonces imagínate cómo es. Y que vengan ellos mismos a sacarnos. Mire, esto no era el orgullo de Pablo hablando. Era el Espíritu Santo en él diciendo, ¿quiénes andan en el Espíritu? Pues son aquellos que no temen a hombres. Y la vergüenza que ellos quieren poner sobre su cabeza va a caer sobre sus propias cabezas. Ahora, yo te estoy hablando de algo que yo también he vivido. Y hay momentos donde la gente le dice a uno, ¿y usted por qué no se defiende? ¿Usted por qué no contesta? Mire lo que le están diciendo. Y uno está en el Señor. Y cuando el Señor lo levanta a uno y cuando el Señor lo respalda, qué hermoso. Y cuando el Señor permite que nos encontremos, que podamos estrechar la mano, así la otra persona no quiera, pero siente uno esa tranquilidad en el Señor. Ni siquiera siente rencor, ni siente, no. A veces lo que uno siente es tristeza. Y a veces es gente que está hablando de la palabra del Señor, pero no viven al Señor. Por eso pidámosle al Señor que nos dé esa audacia que le dio a Pablo. Tú y yo sabemos que somos más que vencedores por medio de Cristo que nos fortalece. Deje que el enemigo y su gente sean puestos en vergüenza. Pero los que andan con Dios nunca serán puestos en vergüenza. Y eso yo lo creo, lo he visto y lo he vivido. Ahora, una de las preguntas que siempre le hacen a uno y las preguntas que me han escrito es ¿cómo lograr andar en el Espíritu? Mira, cuando tú quieres andar en el Espíritu, debes iniciar las actividades cada mañana con una oración, pensando en el Señor. Qué hermoso levantarse uno y decirle, Padre, te suplico que durante todo este día tú me dirijas.
que hables a mi corazón y me hagas sensible a lo que sucede a mi alrededor, en la vida de cuantos se encuentre a mi paso. Señor, en este día quiero ser lleno de tu gozo sobrenatural. Hoy quiero que tú me uses para cumplir tus propósitos. Y me entrego a ti. Totalmente. Qué rico que podamos ser sinceros con el Señor. Es que el mandamiento de andar en el Espíritu es dado a todos. A veces la gente cree que es simplemente a un grupo escogido, súper santo. No. Es un mandamiento dado a todos y cada uno de nosotros. Por eso, ve a Lucas capítulo 11, versículos 9 al 13, donde nos dice que debemos pedir al Espíritu Santo que sea guía y amigo. El Espíritu Santo ya nos fue dado. Ahora tenemos que pedirle que tome dominio y que nosotros podamos rendirnos a Él. Deuteronomio 4:29. Pero también tú y yo debemos enfocarnos en conocer y escuchar al Espíritu. Y entonces empecemos a quitar los ojos de los problemas y las tentaciones. ¿Sabes cuál es el problema? Que la mayoría del tiempo cuando oramos nos enfocamos en los fracasos del pasado, en las circunstancias. Tú ya tienes que superar el pasado. Si todo está bajo la sangre de Cristo, pues el preocuparse es pérdida de tiempo. Enfóquese únicamente en el Espíritu Santo con toda tu mente, con todo tu corazón. Dedique suficiente tiempo a la comunión con el Espíritu Santo. Ahora, también quiero decirte algo. Lo que pasa es que nosotros no hemos aprendido a pedir. Entonces, cuando pedimos bendiciones, ¿a quién se las vamos a pedir? Al Padre. Cuando pedimos amor, pidámoselo al Hijo. Pero cuando necesitamos la guía y protección, pidámoselo al Espíritu Santo. Cada uno en la Trinidad tiene algo hermoso para brindarnos. El Padre es el que nos bendice. El Hijo es el que nos llena con su amor. Pero el que nos guía, el que nos guarda, que nos cubre es el Espíritu Santo. Ahora, también, algo que tenemos que tener muy en cuenta es que el Espíritu Santo no hablará con nadie que tenga prisa. O sea, si tú tienes prisa, pues el Espíritu Santo no te va a poder hablar. Es más, si te habla, tú no lo vas a escuchar. Por eso cuando tú estés en oración, no empieces a pensar que la primera cosa que viene es la voz del Espíritu Santo. Hay mucha gente que dice, yo no escucho nada. Espera pacientemente. Busque al Señor. Empiece a ministrarle con alabanzas. Tome la autoridad sobre cualquier otra voz que murmulle en su pensamiento. Crea que el Espíritu es mayor que estos y que Él no dejará que sea engañado o cegado. ¿Por qué no miras el ejemplo de Jacob? ¿Qué dijo Jacob? No te dejaré ir hasta que Él lo bendiga. Así sencillo. Él peleó con el ángel del Señor. Pero no lo dejó ir hasta que recibió la bendición. ¿Tú te imaginas nosotros a esa altura? ¿Tú te imaginas a esa altura nosotros luchando nuestra bendición? Por eso tenemos que mirar ese significado alto de andar en el Espíritu. Cuando tú vas a la palabra del Señor y te vas a 1 Samuel capítulo 9, encuentras a Saúl, un tipo creyente, que únicamente buscaba orientación. Todo lo que él pensaba era, ¿dónde están mis asnas? ¿Dónde debo ir? Ya no sé qué hacer. Mientras tanto, Dios ya le había dicho a Samuel que un hombre joven vendría y que le ungiera. Mire que todo obra para bien. El Espíritu Santo desea de nosotros que nos sentemos a la mesa del Señor, que le ministremos.
Que tengamos ese tiempo especial a solas con Él. Que le escuchemos su corazón. Por eso, si tú realmente quieres andar en el Espíritu, si realmente quieres la unción, necesitas buscar más orientación de Él. Necesitas venir a su presencia, conocer su corazón, sus deseos. Porque lo que Él quiere es ungirnos para usarnos en el reino. No se te olvide que Él tiene un precioso aceite de unción que Él quiere vertir sobre cada uno de nosotros. Porque el Señor siempre busca que nosotros salgamos de su presencia con ese aroma de unción. Y qué rico que al salir de su presencia Él nos diga lo que tú querías saber. Qué hermoso. Gracias, Señor. Porque lo que yo quería saber, ya lo escuché. Isaías 30:30, Él lo promete. Por eso, si quieres andar en el Espíritu, empieza a buscarlo de todo corazón. Sintonízate con Él. Aprende a conocer su voz con claras orientaciones detalladas. Por eso evalúa tu corazón si quieres vivir con verdadera paz, contentamiento y gozo. Evalúa si quieres realmente tener el poder necesario para vencer la tentación, para perseverar en medio de la adversidad. Ahora mucha gente se ha preguntado, ¿qué tengo que hacer? Pues la respuesta es sencilla, una entrega total y una obediencia a las indicaciones iniciales del Espíritu Santo. Cuando tú miras en Hechos, claramente el Señor le dijo, no vas. Y Pablo no fue. Y a Pablo le profetizaron y a Pablo le dijeron. Pero él siempre estuvo de la mano del Señor y se dejó llevar por el Espíritu Santo. Por eso, fije los pensamientos en las cosas de Dios. Empiece a confiar en el poder del Espíritu Santo. Porque si el Espíritu Santo mora en usted, pues le va a dirigir y le va a capacitar a fin de obedecer su voz. Si hay algo que enseña la palabra es que debemos permanecer sensibles a esas indicaciones. Es que dependemos totalmente de Él. Y si le obedecemos, disfrutaremos de lo mejor de la vida. Él desea que tengamos una vida de bendición. Si Él nos quiere guiar, dejémonos guiar. Ahora, tú le distingues la voz del Espíritu Santo, la guía del Espíritu Santo. Tú le has escuchado, tú le has obedecido. A mí me fascina cuando la gente dice que anda en el Espíritu. Y a veces lo dicen con esa altivez, con ese orgullo, como si fueran hombres y mujeres privilegiados. Pero a veces lo que uno ve es el ego, es la altivez. Una persona que anda en el Espíritu es humilde, es sencilla, es servicial. Y qué rico que se deje guiar por el Espíritu Santo. Por eso, ábrele tu corazón, que Él pueda entrar, que Él pueda caminar contigo. Y cada mañana ponte en la dirección de Él. La palabra me dice que si yo tengo falta de sabiduría, pídala. Si necesitamos ser transformados en el corazón, pidámoselo al Señor. Por eso, evalúa si andas en el Espíritu. Yo hoy no te voy a preguntar si andas en el Espíritu o en la carne, no, así de sencillo. Andas en el Espíritu. ¿Sabes quién es el Espíritu? ¿Sabes cuál es la labor que tiene en la vida del creyente? A veces no nos preocupamos por ello.
A veces lo decimos, a veces nos ufanamos de andar en el Espíritu, pero ni siquiera sabemos qué es andar en el Espíritu. Ahora, si tú me dices que andas en el Espíritu, yo te creo. Pero también tienes que demostrarme, ahora, no a mí, eso se ve a simple vista, que tienes la dirección del Espíritu Santo. Es que esta mañana yo no sabía qué hacer, entonces pues yo cogí por la derecha. ¿Qué te dijo el Espíritu Santo? Te estás intimidando por las cosas. Si tú andas en el Espíritu, no andas intimidado. Vas a ser prudente, que es diferente. Si tú andas en el Espíritu, ¿de quién son las preocupaciones? ¿Tuyas o del Señor? Yo siempre he tenido una premisa en mi vida. Yo me preocupo de las cosas del Señor, porque el Señor siempre se ha preocupado de mis cosas. Siempre. Y si hay algo que he aprendido con el Espíritu Santo es a no temerle al hombre. No hay que temerle al que puede matar la carne, hay que temerle al que puede matar el espíritu. Eso es bíblico. Por eso empecemos a lograr caminar y andar en el espíritu. Empecemos a tener esa comunión, a caminar con él. Por eso ahí donde estás, con todo amor, pero también con todo respeto te pido, evalúa. Evalúa tu corazón si realmente estás andando en el Espíritu. No es que supongas, no es que creas, no, es que el Espíritu Santo se manifieste en ti. El Espíritu Santo se manifieste donde quiera que estés. Eso es andar en el Espíritu. Que realmente tú lo escuches, que realmente tú camines por donde Él te guíe. Por eso, ahí donde estás, habla con el Señor, ponte en las manos de Él y dile aquello que tienes en tu corazón. Papito Dios, hoy queremos venir a ti, Padre misericordioso, primero para agradecerte, Padre amado, por el Espíritu Santo. Padre bueno, gracias por todo este tiempo, porque Él ha estado pendiente, nos ha guardado, nos ha cuidado, Señor, Padre misericordioso. Papito Dios, para aquellos que hemos entrado y salido, Señor Padre Santo, que siempre hemos estado en la mano bendita del Espíritu Santo, gracias, Señor. Porque hasta aquí Él nos ha guardado, nos ha cuidado, nos ha apartado, Señor Padre misericordioso. Por eso hoy te pedimos, Padre Santo, que podamos tener esa entrega genuina. Papito Dios, perdónanos, Señor, porque muchas veces hablamos de entregar el corazón, pero siempre dejamos un pedazo para nosotros, Señor. Siempre dejamos ese cuarto que han llamado de San Alejo también en nuestro corazón, Señor. Hoy, Padre misericordioso, queremos entregar, Padre Santo, cada área, Señor, para que sea controlada por el Espíritu Santo. Papito Dios, queremos, Señor, ver, sentir, vivir esa transformación, Señor Padre misericordioso, que a pesar que andamos en la carne, Señor, ya no somos dominados por la carne. Por eso, Padre bueno, hoy queremos, Padre misericordioso, ser llenos del Espíritu Santo. Papito Dios, que en cada paso, Señor, se note, Padre misericordioso, en mis pensamientos, en mis palabras, en mis obras, Señor, que ando en el Espíritu. No permitas, Padre misericordioso, que me aparte ni a derecha ni a izquierda, sino que cada día, Señor, busque más su presencia. Padre bueno, te pido por todos y cada uno de los que están viendo, de los que están escuchando, de los que van a ver y van a escuchar, Señor, los bendigas y los guardes, Señor, y los guíes a andar en el Espíritu. Después de todo este tiempo, Señor Padre misericordioso, realmente, Padre amado, seamos más espirituales. Crezcamos más y más en tu palabra y que cada día, Señor, vivamos más esa palabra en nosotros y en nuestro corazón. Gracias, Padre bueno. En el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Buenas noches para todos. Les habló el pastor Walter Bernal de la iglesia Su Gloria en Mi Bogotá, que nos han escrito.
Cada pregunta la hemos tratado de contestar. Y algo que nos estaban diciendo es cómo andar en el Espíritu. Por eso, mañana miraremos la llenura del Espíritu Santo. Porque también muchas veces hablamos del Espíritu y ni siquiera lo conocemos. Cuando la palabra dice que no sabemos pedir es porque no sabemos la función de cada uno. Y entonces muchas veces le decimos al Espíritu Santo que nos bendiga, al Padre que nos llene de amor. Y todos lo van a hacer. Pero todos también, como esa gran Trinidad, se respetan en sus espacios. Y eso también tenemos que aprenderlo, que el Señor es un Señor de orden. A todos los que nos quieran escribir, bien pueda, ahí está nuestro WhatsApp, nuestras redes sociales. Estamos fortaleciéndonos en la familia, porque si tú te fortaleces, fortaleces tu familia. Por eso vamos adelante de la mano del Señor y dejando siempre que el Espíritu Santo tome el control y andando siempre en el Espíritu, bajo la obediencia de la palabra. Buenas noches, un abrazo y el Señor nos continúe bendiciendo. Buenas noches.